en la primera carta a Timoteo, primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, vamos a leer 2 versitos, el 12 y el 15. A ver qué nos habla el apóstol a nosotros. Aquí en la lectura vamos a ver que le está hablando a un jovencito que él lo doctrinó, lo enseñó, lo puso al frente de una obra y quiere que sea un buen pastor. Así que vamos entonces, hermanos, a darle lectura al verso 12 y 15 y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Gracias, Señor, te damos por la bendita oportunidad que nos prestas un día más de vida y nos permite hoy día, Señor, estar en tu presencia, Señor, para realizar este culto, para adorar, para bendecir tu nombre como lo hemos hecho, Señor. Esperamos que te hayas agradado, Señor bendito, de lo que podemos hacer. Haya recibido usted, Señor, nuestro canto, haya recibido usted nuestras oraciones, haya recibido usted nuestra gratitud y nuestra adoración, y haya sido perfume grato delante de ti. Que haya sido tu corazón alegrado por la actitud de cada uno de tus hijos, por haberte honrado tu nombre en esta hora, Señor, por haberte glorificado, ensalzado, agradecido tus misericordias, haber elevado, Señor, un canto de alabanza en honor a ti, Señor. Y ahora esperamos que nos puedas bendecir, Señor, a nosotros para oír la voz tuya. Danos de tu gracia, de tu espíritu, Señor bendito, para que todos podamos comer de este pan, podamos beber de esta fuente bendita, Señor. Bendice nuestros corazones, afina nuestros oídos y coloca, Dios mío, esa gracia bendita para poder escuchar tu palabra, Señor, con deseo y con interés. Porque ella, Señor, es la que nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos disciplina, nos alumbra el camino, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor. Y creo que ahora, más que nunca, Señor. Bendice nuestros corazones y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, démosle gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vemos en este párrafo leído, hermanos, la instrucción que Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo, donde a través de la instrucción que le entrega lo llama a dar santo ejemplo. Y hoy día esta palabra es para nosotros. A nosotros hoy día el Señor nos llama una vez más a dar santo ejemplo. Nada, hermanos, puede ser tan contagioso como el ejemplo. Para bien o para mal. Dar un buen ejemplo es la mejor manera de educar o enseñar a los demás. Somos ejemplo, hermano, a través de lo que decimos, de lo que omitimos, de lo que permitimos, de lo que hacemos. Nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestras expresiones siempre serán un ejemplo para otros. Será un ejemplo para quienes nos rodean. Será un ejemplo positivo o negativo. Depende nuestro ejemplo. El ejemplo marca una guía en la vida y tiene, hermanos, un efecto, como he dicho, para bien
o mal de los demás, de aquellos que nos conocen, de aquellos que nos ven. Cuando tratamos mal a alguien, cuando tratamos mal a nuestros pares, cuando decimos mentira, eludimos responsabilidades, no trabajamos en lo correcto en el trabajo, sacamos la vuelta, no somos honrados, abusamos de la confianza de otro, no respetamos a los demás, mentimos, maldecimos, hablamos mal de los demás, nos burlamos de nuestros hermanos, etc. No estamos dando el mejor ejemplo o creando un modelo para que nos imiten o un modelo para seguir. Y lo que el Señor en esta noche nos pide son 6 cosas. Que seamos ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y Dios nos ayude para que podamos, hermanos, poner atención a este mensaje, el cual nos da el Señor y que nos permite ser mejores cristianos, ser ejemplo para los demás. Jesús dijo dijo, ejemplo yo os he dejado. ¿Para qué? Como yo he hecho, así hagáis también vosotros. Siempre yo he dicho, el mejor referente que tenemos es poder seguir el ejemplo de Jesús. Dar los pasos que Él nos ha enseñado. Y cuán difícil es, hermanos, poder seguir el ejemplo de Jesús. Cuán difícil es imitar al Señor. Porque también yo he dicho muchas veces, y estoy convencido de ello, que si bien somos llamados a tener la mente de Cristo, tenemos llamado a ser como Él, no es fácil. No vamos a ser nunca como Él, pero sí podremos parecernos a Él. Como Pablo, hermano, da a entender cuando dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos hoy día en esta reunión podríamos decir lo mismo que Pablo? ¿Quién tendría la fuerza moral para decir aprender de mí como yo he aprendido de Cristo? Creo que quizás no hay ninguno. Pero eso no significa que no podemos, hermanos, luchar para ser ejemplo como el Señor en esta noche nos ha pedido. Ser ejemplo en palabra. Y el jueves, si no me equivoco, el Señor nos hablaba de que tuviéramos cuidado con nuestras palabras. Porque un día íbamos a ser juzgados. Nuestras palabras iban a ser juzgadas delante del tribunal de Cristo. Y hoy día el Señor nos recuerda y nos dice que ninguna palabra ociosa debe salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los que nos escuchan, de dar gracias a nuestros hermanos, de dar gracias a aquellos que están cerca de nuestro, aquellos que nos escuchan. Ninguna palabra ociosa.
Y el jueves el Señor nos decía, ¿cuántas sandeces hablábamos a veces? ¿Cuántas malas conversaciones? ¿Cómo usábamos nuestra boca para denigrar a veces? Para calumniar. El Señor nos recuerda de nuevo, ninguna palabra ociosa debe salir de nuestra boca, porque yo y usted tenemos que ser ejemplo. Si nos condoreamos, como decimos nosotros, frente al mundo, el mundo de inmediato nos dice, oye, ¿usted no es evangélico? O nos dice, ¿no es canuto usted? El mundo nos exige justamente lo que la palabra de Dios nos enseña. De que debemos dar ejemplo, tener cuidado, hermano, con lo que decimos. Dios nos dice, hermanos, a través de Pablo en el libro de Colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis responder a cada uno. Cuando tengamos que dar una respuesta, haya la gracia del Señor en nuestra boca. Cuando tengamos que contestar, hermanos, lo hagamos con gracia del Señor. Cuando tengamos que dar un consejo, démoslo con la sabiduría que el Señor nos da. Lo hagamos con dulzura. Lo hagamos para bendecir. Y así seamos, hermanos, ejemplo en nuestro conversar y en nuestro hablar. Ser ejemplo de conducta. Nosotros como cristianos, desgraciadamente, se nos manda, quizás está mal dicho cuando digo desgraciadamente, a tener una conducta intachable, a hacer derechos, a andar derecho. Dios nos pide eso y también esta sociedad nos exige eso. Por eso Pedro le dice a la iglesia que debe mantener buena manera de vivir entre los hombres, para que los que murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios y consideren nuestras buenas obras. Que el mundo, hermano, no tenga nada que decir de nosotros. Que el patrón no tenga que hablar mal de su trabajador que es evangélico. Que el vecino no tenga que decir tengo un mal vecino. Que el mundo no tenga que criticar, hermano, nuestra forma de vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Porque el Señor nos manda, hermano, en esta noche a que seamos ejemplo de conducta. Que no defraudemos a nadie, hermano, sino que nos mostremos fieles en todo, para que todas estas cosas, hermano, adornen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos una buena conducta, honramos al Señor, bendecimos la iglesia. Cuando tenemos una mala conducta, hermanos, el nombre del Señor es deshonrado. Es triste escuchar a veces cuando el mundo dice por nuestra conducta, ¿y este no es evangélico? Es triste cuando tenemos que considerar la conducta de algunos de nuestros hermanos y quizás con un modo burlesco a lo mejor decimos, es de la pentecostal, pues. Es de la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, para que podamos ser de buena conducta, sea de la iglesia que seamos. Porque todos estamos llamados a ser ejemplo. Todos estamos llamados a ser luz.
Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestros cuerpos, como dice Pablo a los tesalonicenses, sea guardado. No solamente nuestro cuerpo, sino que también nuestra alma, también nuestro espíritu sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Vladi nos decía, como cuando comentaba un himno, ¿cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror? Y es una verdad. ¿Cómo puedes tú vivir, hermanos, sin preocuparte de ser ejemplo, como nos pide la palabra del Señor, en nuestro hablar, en nuestra conducta? Debemos también, dice la palabra del Señor esta noche, ser ejemplo en amor. En amor y caridad. Nosotros estamos llamados, hermanos, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo sé que todos de alguna manera u otra nos amamos. Todos tenemos amor propio. Todos nos valoramos. Todos nos estimamos a sí mismos. Todos tenemos un valor de nosotros mismos. Y es por eso que a veces cuando nos atropellan, no nos dejamos atropellar. Cuando nos provocan, no nos dejamos provocar. Cuando quieren abusar de nosotros, no dejamos que abusen de nosotros. Cuando hablan mal, no dejamos que no nos gusta que hablen mal de nosotros. Y es porque nos amamos. Y así como nos amamos, el Señor también en esta noche nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Yo siempre le he insistido, no solo amar a nuestro hermano, no solo amar a aquel que nos hace bien, sino como nos dice la palabra del Señor a través de Jesús, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que nos persiguen, a los que nos aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. No es fácil, lo sé, pero eso es lo que el Señor nos está pidiendo todos los días. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu hermano. Ama a aquel que te hace daño. Ama a aquel que te persigue. Y eso no es fácil. Pero cuando uno empieza a convertirse, cuando empieza a tener una verdadera relación con Dios, eso se empieza a hacer fácil y eso es posible. Porque el Espíritu de Dios está gobernando nuestras vidas. El Señor nos dice en el libro de Romanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno. No seáis vencidos de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Tenemos pega como hijos de Dios, hermano. Hoy día nosotros estamos viendo en la sociedad el desprecio que hay contra el evangélico, la persecución que la iglesia está sufriendo. Y nos esperan días difíciles, hermano. Tenemos por delante una nueva constitución que en un año o 2 años tiene que estar aprobada. Y esa nueva constitución se lo doy firmado, que a los otros los evangélicos no nos va a favorecer. Salvo que Dios intervenga y cambie los corazones. Y ahí, en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, vamos a tener que seguir amando a aquellos que deseen mal contra nosotros. Aquellos que no van a querer, hermanos, que hagamos lo que hasta hoy día podemos hacer. Pero el Señor nos dice que si queremos ser perfectos, tenemos
que ser ejemplo. Y Dios, hermano, nos bendiga. También la palabra que leíamos nos dice que debemos ser ejemplo en el Espíritu. Tienen que haber en nosotros virtudes espirituales. Vestidos, dice la palabra de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignos, llenos de humildad, llenos de mansedumbre, llenos de paciencia, soportándonos los unos a los otros. Debemos vestirnos de eso. Debe ser parte integral de nuestra vida el poder llevar, hermano, una vida de misericordia para los demás, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y tener que soportarnos los unos a los otros porque tenemos diferentes caracteres. Hay hermanos que no entienden, hay hermanos que les cuesta, hay hermanos que son porfiados, hay hermanos que son rebeldes. Hay de todo en la viña del Señor. Y allí es donde el que es más espiritual tiene, hermanos, que poder tener paciencia y soportarnos lo uno a lo otro. Hay hermanos que son tan jodidos a veces en las iglesias, pero son nuestros hermanos. Hay que sobrellevarlo, hay que soportarlo, y eso yo lo entiendo mejor que antes. Porque ahora mi obligación y mi visión es otra. Pero esta palabra hoy día es para todos los que estamos aquí. Así que Dios, hermano, nos ayude para que en nuestra vida hayan virtudes espirituales y podamos alcanzar lo que Pedro dice, sé todo de un mismo sentir. Difícil, pero no es imposible. Compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, sino que por el contrario, bendiciendo, mis malos queridos. No devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que para esto fuimos llamados, para heredar bendición. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos dé de su gracia, nos dé fortaleza, para que ninguna condenación haya en nuestra vida, como dice Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que hacen, hermano, la palabra que el Señor nos entrega cada día, cada noche, cada vez que tenemos la oportunidad de estar congregados. Entonces, hermanos, ¿cómo no va a ser importante estos cultos? Aunque no nos gusten, aunque no sean incómodos, aunque le saquemos mil cosas, ¿cómo no va a ser importante que en cada uno de ellos el Señor nos está amonestando, el Señor nos está instruyendo, nos está corrigiendo, nos está alumbrando el camino, nos está acercando más, hermanos, a Él? También nos dice esta palabra que leíamos, sé ejemplo en la fe. Que esa fe sea sólida. Que esa fe esté puesta, hermano, firmemente en el Señor. No seamos de una fe variable, que de repente tenemos harta fe y de repente no tenemos nada, claudicamos. Tenemos harta fe cuando no tenemos problemas. Y cuando se nos vienen los problemas, se nos acaba la fe y empezamos a protestar contra Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor? Cuando alguien un día dijo que no debiéramos decir ¿por qué? Sino que ¿para qué? Y hay una realidad. Porque a través de la prueba, a través, hermano, de la dificultad, el Señor algo nos va a enseñar. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos estar firmes
en la fe y portarnos varonilmente y esforzados. Varonilmente. Siempre me ha llamado la atención ese texto que dice que nos debemos portar varonilmente, como hombre. Bueno, las mujeres como mujeres. Y esforzarnos, porque hay momentos en que nuestra fe, hermano, por alguna razón, decae. Pero a la fe hay una compañera que tiene que se llama esperanza. Y cuando la fe decae, declina, la fe le da la esperanza, le da la fuerza. Y le dice, si hoy día no, mañana sí. Sigue esperando. Sigue confiando. Que Dios nos ayude. La palabra nos dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada y echada de una parte a otra. Y como decía, de repente pasa eso en algunos cristianos. Su fe es débil y un día andan para acá, otro día andan para allá. Que Dios, hermanos, bendiga nuestras vidas y el Señor aumente y afirme nuestra fe. Hay ejemplos de fe, hermano, en la Biblia tan benditos, tan gloriosos, de hombres de fe que hicieron cosas increíbles. Ya hemos conversado muchas veces de esos hombres. Y hace pocos días alguien nos predicaba sobre Job. Y Job inmortaliza, hermano, una expresión de fe allí en el verso 25 del capítulo 19, donde él, en medio de la situación en que está, expresa la siguiente frase y dice, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que se levantará del polvo de la tierra. Y yo, aunque mi piel se deshaga dentro de mí, un día lo he de ver y lo verán mis ojos, no otros. Mis ojos lo verán. Qué convicción más grande hay de fe hay en Job en ese momento, cuando él vivía una situación tan cruel, tan difícil. Ya sabemos todo lo que le pasó. Pero él dijo, yo he de ver al Señor, yo me levantaré después de muerto y con mis propios ojos, estos ojos, mis ojos, lo verán. Amén, Señor. Que esa fe bendita también pueda estar en nuestras vidas, hermanos. Pase lo que pase, veamos lo que veamos, tengamos que vivir lo que tengamos que vivir. Que el Señor nos asista con fe. Porque la palabra dice que tampoco no depende de nosotros. No es de nosotros la fe, es del Señor. Así que el Señor nos dé fe, hermano. Comentaba que esta pandemia quizás cuánto tiempo más va a seguir, pero que no nos falte la fe. Y si a otro le falta, yo la tenga para poder dar, hermano, testimonio del Señor, de la obra del Señor, de lo que el Señor puede hacer. Y yo no ande dudando. Yo ojalá no me ande quejando, sino que siempre ande confiando en el Señor, ande dando a conocer mi fe que está puesta en el Señor. Y terminamos, hermanos, con el sexto ejemplo que nos pide el apóstol esta noche, ser ejemplo en pureza, pureza moral. Y allí el Señor nos recuerda que debemos hacer morir, hermanos, nuestra carne. Debemos alejarnos de fornicaciones, de pasiones desordenadas, de malos deseos, de avaricias, cosas por las cuales viene la ira
de Dios sobre los hijos de desobediencia, nos dice Colosenses. Porque el Señor quiere que seamos cristianos irreprensibles. Como dice Filipenses 2:15, que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Y todo aquel que tiene, hermano, esta esperanza, en él se purifica. Así como él es puro, también yo buscaré, usted buscará ser puro. Que Dios, hermano, nos bendiga y nos ayude para que en nuestra vida haya esa santidad, esa pureza de vida. Porque tenemos que ser distintos al mundo. Tenemos que identificarnos como personas distintas, diferentes. Porque hemos salido de ese mundo ya malo, lleno de maldad, lleno de inmundicia, lleno de tantas cosas, de una vida carnal, hermano. Ahora debemos vivir conforme al Espíritu. Así que Dios, hermano, nos bendiga para que seamos ejemplos. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Dios, hermano, nos ayude para ser de santo ejemplo. Y nadie, hermano, tenga que decir nada de nosotros. Que Dios nos bendiga, oremos y demos gracias por su palabra. Gracias, Padre mío, por habernos tenido en tu presencia y haber estado escuchando, Señor, tu enseñanza, tu exhortación, tu consejo, Señor bendito, el cual en esta noche, Señor, marca para nosotros una guía de vida. Una guía de vida, Dios mío, para poder ser también ejemplo para otros. Ayúdanos, Señor bendito, para que no nos portemos como el mundo se porta. Ayúdanos, Señor bendito, para que podamos estar brindando siempre un buen ejemplo a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Para que podamos estar creando, Señor, un modelo de vida a seguir. Señor, somos tu iglesia. Tú nos consideras un pueblo santo. Tú nos consideras un pueblo escogido, Señor. Y permítanos que como pueblo santo y como pueblo escogido, Señor, puedan estar en nosotros estas virtudes, Señor, de ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu y en pureza. Ayúdanos, Señor, porque solo no nos sentimos capaces. Ayúdanos, Señor, a dar siempre un buen ejemplo. Ayúdanos, Señor, para que a través, Dios mío, de nuestro andar, podamos, Señor bendito, dar un buen ejemplo y puedan los demás aprender de nosotros. Porque así está mandado por usted, Señor, que debemos, Señor bendito, ser ejemplo para que otros aprendan y tal vez también te conozcan a ti. Señor, el ejemplo habla más fuerte que nuestra voz. Podremos decir muchas cosas con nuestra voz, con nuestra palabra, pero nuestro ejemplo, Señor, es más poderoso. Y por eso, Señor, yo empezaba esta predicación diciendo que nada puede ser tan contagioso como el ejemplo. Señor bendito, bendice tu iglesia para que podamos, Señor, hacer lo que Pablo le pidió a su hijo Timoteo y lo que en esta noche tu espíritu nos pide a nosotros. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.